Las 7 razas raíces dichas como tal, la primera es la uraniana, y no por nada, vuelvo a decir, para que los que quieran, como digo siempre, investigar por su cuenta, no por nada en los mitos griegos, el mito que nos cuenta el origen es el de Urano. No por nada el mito que cuenta el origen en los griegos es el de Urano, la primera raza uraniana, y no es que se llame uraniana por Urano, es al revés. Okay. Pero para los que gusten, ¿sí? Entonces la primera raza es la uraniana, la segunda raza es la hiperbórea, que aparecen, hablando de los griegos, en Platón algunos relatos que hablan de los hiperbóreos, que dice los que vivían al norte, y es Platón el que primero podemos encontrar alguna información de esto. La tercera raza raíz es la lemuriana, que de esa también hay un conocimiento que conocemos. Sí. La cuarta raza raíz es la atlante, de la cual sí ya conocemos todos los mitos. Y nosotros, como actualidad, somos la quinta raza raíz. Somos la raza aria, ¿sí? Como raza raíz es aria, que esto no tiene nada que ver con el concepto ario, ¿no? De algunas ideologías, digamos, ¿sí? Sí. Esto es el nombre aria, la raza aria. Entonces te voy a decir uraniana, hiperbórea, lemuriana, atlante y aria. O sea, esto nos permite ubicarnos de entrada dentro de la escala de 7 razas raíces, entender que nosotros somos la quinta. O sea, ya estamos yendo hacia lo que sería la sexta y la séptima para que luego se reinicie el ciclo de las razas raíces. Ahora, yo te decía que lo que nosotros podemos entender haciendo la primera anudación es cuándo cada una de esas razas estuvo presente en el planeta. La raza uraniana tiene una antigüedad de 7 millones de años. Si lo llevamos a escala de las eras geológicas, lo que podemos entender es que habitó en el Mioceno. En el Mioceno. Vuelvo a decirte, el que guste investigar más y entender cómo era el Mioceno y qué había en el Mioceno y cómo podía llegar a habitar ahí un tipo de raza, también lo vamos a entender después, porque no es que cuando hablamos de raza raíz estamos hablando de la raza que tenía la misma configuración fisiológica que tenemos nosotros hoy en día. Exacto. La raza uraniana, en el Mioceno. Desde la mitad del Mioceno hasta el principio del Plioceno, que sería la siguiente edad geológica, habitó la raza hiperbórea durante 6 millones de años. Durante la mitad del Plioceno habitó la raza lemuriana durante 3 millones de años. Durante parte del Plioceno hasta lo que se conoce como el Pleistoceno, que es como el cierre de esa edad, durante 2 millones y medio de años habitó la raza atlante. Híjole. Y fíjense también aquí, para entenderlo, que también algo pasa, porque dijimos, raza uraniana, 7 millones de años, raza hiperbórea, 6 millones de años, raza lemuriana, 3 millones de años, raza atlante, 2 millones y medio de años. Algo pasa con los tiempos. No olvidemos que cada raza raíz tiene que pasar por 7 subrazas para completar su ciclo. O sea, algo hay que el primer ciclo de 7 subrazas se completa en 7 millones de años, el siguiente en 6, el siguiente en 3, el siguiente en 2 y medio. Sí. Y ahí llegamos nosotros, los arios, hace 100.000 años. Estamos comenzando. O sea, estamos comenzando de lo que es comenzar como tal. Hace 100.000 años que inició nuestra raza raíz. Y vamos a ver después, para entenderlo, ahora vamos a hablar específicamente de esta raza aria, en qué subraza estamos
para seguir entendiendo que algo pasó, que hay una aceleración en los tiempos. Y por eso, al principio hablamos del tema del tiempo. Sí. Porque la clave acá está en el tiempo. Algo pasa que el tiempo se acelera. Dijimos, hace 100.000 años iniciamos nosotros como raza aria. La primera raza aria, la primera subraza aria que inició el ciclo de esta raza raíz es la que se llama aria semítica. Y nosotros lo conocemos porque los semitas, justamente, ya forman parte de los libros de historia, conocidos para nosotros. Justamente, por ejemplo, se dice que de Caín, para el mito religioso, de Caín proviene toda la raza semita. Ok, sí, cierto. Hace 80.000 años apareció la segunda raza raíz, que se conoce como aria iraní. Ok. Aria iraní. Hace 50.000 años inició la tercera raza raíz, que es la que se llama aria celta. Y se llaman así para que te des una idea, porque te estoy contando dónde podríamos ubicar que se origina. Aria iraní en la zona del Golfo Pérsico, y no se olviden toda la historia que hay en el Golfo Pérsico, con las pirámides, etcétera, etcétera, pero no se olviden que el mito religioso en el Jardín de Edén también estaba en esa zona. Exacto. O sea, digo, acá es donde uno empieza a ver, ¿sí?, distintos factores en común que te van dando una lógica. Y después llegamos nosotros, la raza raíz actual, que se llama teutona, hace aproximadamente unos 20.000 años. Con lo cual, acá ya a la ciencia le decimos, ciencia, nosotros como humanos, lo que llamaría el sapiens sapiens, no empezamos hace 10.000 años. Empezamos hace más de 100.000. Pero nosotros, la raza actual, la cultura actual, hace 20.000. Y por eso es, por ejemplo, que hay estudios científicos que ubican a la esfinge con una edad mayor que la que nosotros conocemos, al igual que las pirámides, ¿no? Que no es de la cultura egipcia de hace 3.500 años, sino está directamente relacionado con todo este tema de las subrazas, que vuelvo a decirte, inicia hace 10.000 años 20.000 años como tal. Esto para entender entonces, como te decía, dentro de este mito, lo que serían las razas raíces que estamos habitando en este ciclo y cuáles son las subrazas raíz de nuestra raza, que es la aria, para entender dónde estamos parados en el 2023. Cuarta subraza de la quinta raza raíz. Para también al que le guste investigar, les cuento, acá no es que, a ver, hay vestigios de todo esto culturalmente todavía. No es que cuando decimos, bueno, la raza semita, ¿no?, apareció y desapareció y solo queda la aria. No, podemos encontrarla hoy en día, así como, por ejemplo, podemos encontrar todavía antepasados de otras razas, sí, como por ejemplo los aborígenes australianos. Los aborígenes australianos, que tienen una cuestión muy particular para el que les guste investigarlo, verá que es como si fueran de otra, literalmente de otro contexto. Y esto tiene que ver porque son descendientes de lo que es la raza lemuriana, la tercera raza raíz. Porque no olvidemos que dentro de estos mitos, lo que van sucediendo son lo que la Biblia nos cuenta como catástrofes que van pasando para pasar de una raza raíz a otra. No te olvides que en la Biblia tenemos el diluvio,
que borra la fase de la Tierra de todo humano y lo vuelve a recrear a partir de un grupito de personas que pasan de un lugar a otro. ¿Sí? En el caso de la Biblia es Noé con su arca, y hay distintos puntos donde vemos que ha habido extinciones y una vuelta a punto. En cuanto a las razas raíces como tal, lo que podríamos ubicar dentro de las más cercanas, como es, te decía antes, la raza lemuriana, casualmente, si tuviéramos que ubicar la tierra lemuriana, el continente donde habitó la tierra lemuriana, que es el continente de Mu, lo tendríamos que ubicar en todo lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Y todo ese cinturón de fuego y todas esas islas que vemos hoy que están en el Pacífico, de las cuales hay algunas más grandes como Japón, Australia, Nueva Zelanda, etc., son los vestigios que quedaron de la tierra de Mu donde habitaban los lemures. Cuando una raza raíz da paso a la siguiente, hay un grupo de personas que logran sobrevivir y son los que le dan paso a la siguiente raza. De la lemuriana, por ejemplo, tenemos un contingente de lemurianos que fue hacia lo que hoy conocemos como Australia, por eso te contaba lo de los aborígenes, y tenemos otro contingente que fue hacia lo que hoy es Perú, y que es lo que hoy conocemos como la cultura inca, pero la anterior todavía, la inca, ¿no? Que es justamente todo lo que es la cuestión que vemos en Pumapunco, en Bolivia, y que está la Puerta del Sol y del dios Viracocha. Bueno, todo eso son vestigios de la cultura lemuriana. ¿Y los queros, digamos, de dónde serían? Los queros forman parte de los incas, ¿sí? Los queros son supuestamente dentro de lo que era, acordemos que los incas eran en realidad un imperio que tenía distintos pueblos, ¿sí? Uno de esos pueblos que formaban parte del imperio inca, los queros, ¿sí? Además que los queros, estamos hablando en el tiempo muy poquito, de lo que estamos hablando acá es de muchísimo anterior. Wow. Mucho anterior a los queros, a los incas, etc. Sí. Que vuelvo a decirte, es todo lo que hoy vemos como las culturas originarias de lo que es Mesoamérica. Que tiene que ver con las líneas de Nazca, que tiene que ver, como te decía, con Pumapunku, con el origen del lago Titicaca, que nos cuenta que ahí aparece Viracocha en un disco dorado. Bueno, todo eso tiene que ver con la cultura, la raíz o la raza raíz lemuriana. Después la otra conocida es el Atlante, que es otra de las que más conocemos a través de los mitos y los misterios de dónde carajo está la Atlántida. Bueno, realmente no hay mucho misterio cuando uno tiene cruza ciertos datos. Se llama Atlántida, no está en el Pacífico. Bien, o sea, Atlántida, está en el Atlántico. Sí. ¿En dónde? En lo que hoy conocemos como desde lo que es el Caribe, las islas del Caribe, hasta lo que eran las columnas de Hércules, que es el estrecho en donde hoy está Gibraltar, separando de España, o de África, perdón, que le da acceso al mar Mediterráneo. Toda esa zona es donde estaba la Atlántida. Es más, si alguien quiere hacer un ejercicio de troquelado, agarrás un mapa mundi, o un planiferio, mejor dicho, en plano, lo recortás, y vas a ver que encaja. No te olvides que originalmente la Pangea, que era la tierra original, era un solo continente, que por los movimientos geológicos se divide. Bien, por lo tanto, cada continente es una pieza del rompecabezas. Bien, si vos juntás esa pieza del rompecabezas, vas a ver que justo entre lo que es el Océano Atlántico, la entrada al Mediterráneo, las Islas Canarias, falta tierra. Esa tierra que falta es donde estaba la Atlántida. Cuando la Atlántida se hunde, no lo vamos a contar ahora la historia de la Atlántida, porque si no, como bien decía, hacemos un video más que un video, hacemos un partido de tenis a 5 sets. Cuando la Atlántida se hunde, hay dos contingentes que pasan hacia nuevas tierras para formar luego la raza aria. Un contingente es el que va
hacia el Tíbet, y por eso el Tíbet tiene toda la connotación que tiene hoy en día, y el otro contingente es el que conocemos como los toltecas, el que va a las costas de Mesoamérica, de América Central, de México. Lo que luego los toltecas dan el nacimiento a las distintas culturas más conocidas, los mayas, los aztecas, etcétera, digamos. Los toltecas y la cultura del Tíbet son los vestigios que tenemos de la cultura atlante, ¿sí? Ahora, lo interesante a entender de esto, que es un dato que les cuento para que vuelva a decir, para que guste seguir investigando, es que la subraza raíz, que es la que logra emigrar hacia otros lugares de la Tierra y por lo tanto, cuando se destruye el continente donde estaban, siguen vivas, son contingentes de personas que conforman la cuarta subraza raíz. La cuarta subraza raíz. O sea, en la raza atlante, la cuarta subraza raíz justamente es lo que conocemos como los toltecas. Y en los lemurianos, lo que conocemos, como te decía, los aborígenes australianos. Pero ¿por qué digo que es importante? Porque nosotros, como raza aria, somos la cuarta subraza. Por eso yo lo que ubico, y lo que ubicaba en aquel momento en las conferencias, es que nosotros somos la semilla de la sexta raza raíz. Sí. Y por eso de mi parte constantemente estoy hablando de esta generación del nuevo discurso, de la generación de esta nueva humanidad. Porque ahí es donde se abre una línea de tiempo donde por un lado sigue la evolución de esa raza con la cuarta, la quinta y la séptima subraza hasta que desaparece, pero se abre una línea de tiempo a partir de la cuarta subraza que es la que le da paso a la siguiente. Así que nosotros somos cuarta subraza dentro de la quinta raza raíz. Bien, tenemos la responsabilidad histórica y mítica de ser las semillitas de la siguiente evolución dentro del planeta Tierra. Hay un cuadrito que yo tengo armado que, si querés, yo después te paso un link y lo compartimos públicamente para los meridianos que quieran verlo. Sí. Lo ponemos en un documento de Google o algo así, para que vean en detalle cada raza raíz, cada subraza raíz, dónde estaban ubicadas, cuál fue el cambio metafísico, metamórfico que tuvo cada raza raíz, y entender además en qué edad geológica estuvo esa raza raíz. ¿Sí? Es un cuadro muy extenso, por eso no lo vamos a decir ahora porque es muy largo, pero el que guste, si querés, lo compartimos en un documento público y van y consultan y hacen sus propias conclusiones. ¿Te parece? Perfecto, me parece genial. Bien, bueno, con esto llegamos a lo que es el cierre de lo que sería el mito de las razas raíces, para pasar al siguiente mito, que sería el tercero, y vuelvo a decirte, si hay alguna pregunta o algo que quieras que consideres que podamos detallar, con gusto. Por ahora siento que va teniendo más sentido, absolutamente todo. Se podría decir que de una manera u otra, mucho de la parte de América, tenemos de una manera u otra parte de ese gen, desde un punto de vista ya genético, de estas razas, como me decías, por ejemplo, la celta, la iraní, la semítica, porque nosotros somos de la raza aria. Entonces, al venir de la raza aria, todas esas subrazas compartimos ese gen. Y exactamente. Todavía tenemos, ¿cómo te digo? Aquí quizás voy a romantizar un poco. Todavía tenemos capacidades que los semitas tenían, o que los iraníes, o que los celtas tenían, para poder generar o despertar en nosotros algún tipo de, ¿cómo te digo? Lo estoy romantizando mucho. Algún tipo de capacidad mental o de poder
Así como nos pintan a los celtas, por ejemplo, esos vikingos, como a Thor y todo ese tipo de arquetipos, ¿verdad? Claro. Está muy buena la pregunta que haces. Y la respuesta a eso la vamos a ver un poquito más con el mito ahora que vamos a recordar, que es el mito de los Anunnakis, para entender la tercera pieza del rompecabezas. Buenísimo. Y entender también que algo pasó, lo voy a decir así ahora, después lo desarrollamos. Algo pasó con la raza Atlante que tuvo que haber una intervención que desconectara genéticamente ciertas combinaciones que nos darían la posibilidad de tener eso que vos decís, pero que están desconectadas en nosotros, esos pares de genes. Porque algo pasó, que es lo que vamos a ver ahora, que hace que haya habido una, vamos a decirlo así, una intervención que generó esa desconexión. Es como si, por ejemplo, para que te des una idea, ¿no? Es como si vos en día hoy hicieras algo malo, peligroso, entonces viene un doctor y te hace una lobotomía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no seas peligroso. Bien, algo similar, pero a otra escala, ocurrió. Y por eso y esto que digo, te tiene mucho que ver con lo que hablabas al principio cuando hicimos la presentación del encuentro, con por qué ahora hay ciertos temas que están empezando a tomar un cariz público cuando antes era negado, tratado de ciencia ficción o de lo que fuese. Tiene que ver mucho con todo esto. Wow. Porque justamente es el momento de hablar de lo que se llama el mito de los Anunnakis. El mito de los Anunnakis, justamente, es el que liga todo esto que vimos de las razas raíces y del mito científico como tal, con la intervención extraterrestre sobre el ser humano. Justamente cuando muchas veces nosotros hablamos de la palabra Anunnaki, que esto lo vas a encontrar sobre todo en todos los mitos del Golfo Pérsico, en lo que es Babilonia, Persia, Caldea, ahí es donde más lo vas a encontrar como tal. Se ubica a veces Anunnaki como una cuestión que tiene que ver con una raza extraterrestre. Y yo siempre digo, no, Anunnaki no es una raza extraterrestre. Anunnaki quiere decir los venidos del cielo a la tierra. Okay. Los venidos del cielo a la tierra. Pueden ser cualquiera. O sea, es una denominación. Así como nosotros decimos extraterrestre, diríamos Anunnaki. Eso es lo que de entrada es importante entender. Vuelvo a decirte que como tal, esto está tomado, esto que yo te voy a contar ahora, de las tablas sumerias que nos marcan que hubo en este planeta tiempos en donde humanos y no humanos convivíamos. Wow. Y que a esos no humanos, los humanos los llamábamos dioses. Y que, por ejemplo, dentro del panteón sumerio, esos dioses son conocidos como Anu, Enlil y Enki, dentro de los más conocidos. Y que esos mismos nombres, Anu, Enlil y Enki, lo podemos encontrar en otras religiones con otros nombres, como Zeus, Prometeo, como Dios, Lucifer, para darte una idea de cómo están nombrados en otros mitos esta misma cuestión de este panteón de dioses. Y lo que nos cuenta de alguna manera la historia de los Anunnakis es que había conviviendo distintas razas de los venidos del cielo a la tierra en el planeta, conviviendo con la raza raíz de aquellos momentos en la tierra, y que todo estaba como en armonía, ¿no? Un gran acuerdo donde cada uno tenía un motivo por el cual estaba haciendo lo que estaba haciendo la Tierra y no había interferencia entre unos y otros.
Pero resulta que dentro de esos Anunnakis había unos Anunnakis que podríamos llamar más del orden de los investigadores científicos, de los que a través de la experiencia incrementan su saber, y había otra raza de Anunnakis que lo que estaban haciendo era la explotación de ciertos recursos minerales de la Tierra para poder lograr la supervivencia de su propio planeta. ¿Cuál es el problema a veces con los recursos minerales? Lo mismo que le pasó en su planeta a esa raza, se acaban. Exacto. Se acaban. ¿Y qué pasa cuando se acaban? Hay que ir a buscar otro lado. Lo vemos hoy en día. Sí. El ser humano abre una mina, explota la mina, los recursos que tiene, cuando se le acaba va a otro lugar a buscarla. Bien. El recurso que estos Anunnakis extraían es el oro. Y uno de los lugares donde más oro había en aquel momento era justamente todo el tema del Golfo Pérsico. En donde hoy casualmente lo que encontramos es el otro tipo de oro, que es el petróleo. Pero en aquel momento no, el petróleo no importaba. Lo que importaba era el oro, por determinadas características propias de ese material, que además nos permiten entender por qué hoy el oro es el metal más precioso. Porque tiene una historia detrás que está ligada justamente con esto. No es solamente por la escasez o por lo difícil que es extraerlo, sino porque tiene toda una historia. Entonces, cuando estos Anunnakis empiezan a tener que explorar nuevos lugares, se dan cuenta de que también en esos nuevos lugares era más trabajoso poder extraer ese mineral. Entonces, dentro de los científicos que había en este grupo de Anunnakis, que después le vamos a poner nombre para que se entienda de quién estamos hablando, a uno de esos científicos se le ocurrió una grandiosa idea. Y agarra y comenta dentro del consejo de que se podría hacer una intervención genética sobre los, vamos a llamarlo humanos, aunque no eran humanos todavía, de ese momento, para darles ciertas capacidades que en ese momento todavía no tenían y poder utilizarlos como trabajadores para su propósito de extracción mineral. Y así empieza la historia de lo que conocemos como la manipulación genética del humano para cobrar ciertas características, ciertas habilidades que antes no tenía. Y uno dirá, che, pero esto es... ¿Qué te fumaste antes de contar esto? Bueno, primero que te cuento, esto está en las tablillas. No te lo estoy inventando yo. Y segundo, vos tenés una tablilla seguramente mucho más cercana a vos y escrita en un idioma que entendés, que te cuenta esta historia, que se llama la Biblia. Pues no te olvides que en la Biblia lo que estamos viendo cuando Dios dice que agarra al humano hombre llamado Adán, que lo hace del barro, y que de repente toma una costilla para crear a la mujer, a Eva. O sea, eso es una intervención genética. Está tomando material genético, es una forma de explicarlo para aquel entonces, vuelvo a decirte, metafóricamente, de que a partir de un humano se crea otra especie. En este caso, el hombre y la mujer. Y no solamente eso, sino que hubo experimentos previos que no dieron resultado, que también lo encontrás en la Biblia, aunque después en la Biblia cristiana fue quitada, pero no en la Torá, en la judía, donde en realidad dice que la primera mujer no es Eva, sino Lilith. Sí, cierto. Con lo cual ves que hubo toda una serie de eventos que se fueron haciendo para llegar a ese lugar. Y acá es donde podemos empezar a comprender por qué de 7 millones de años pasamos a 3, pasamos a 2, pasamos a 1, pasamos a 100.000. Porque hay una intervención externa en nosotros que nos dio las capacidades de adquirir cierta
habilidad, vuelvo a decirte, que antes no teníamos para generar un trabajo. Con lo cual esto nos muestra algunas cosas. Uno, entender por qué el ser humano está en constante guerra física, emocional y mental con el otro. Porque nacimos como esclavos. No seguimos el periodo evolutivo. Sí, es como decir, si no hubiese habido una intervención externa, todavía estaríamos desarrollándonos dentro de esos periodos de 7 millones de años, sí. 6 millones de años. O sea, todavía estaríamos bajando de los árboles, por así decirlo. Sí. Entonces, nacimos como esclavos y en nuestro psiquismo, en ese tiempo que hablamos circular, ese presente que está constante en nosotros, en nuestro ADN de nuestro psiquismo, está escrito que somos esclavos. Wow. Y que nacimos como tales bajo la intervención de un otro que nos terminó dando un lugar que modificó nuestra historia. Y como mito, no te olvides que siguiendo con el mito del Edén y del Génesis, Dios le dice al humano, no comas de tal manzana porque serás igual a nosotros. Y el ser humano igual la termina comiendo. Y yendo a otro mito que es fundamental para entender esto, como el de los griegos, sí. No te olvides que el panteón de los dioses del Olimpo estaban un personaje llamado Prometeo, que era un titán, no un olímpico, después vamos a entenderlo, que va a la forja de Hefesto a tomar el fuego sagrado de los dioses, sí. O sea, la manzana, sí. Y con eso le infunde conciencia al humano. Exacto. Son distintos mitos que representan esto que está escrito en las tablillas sumerias. Cuando lees los mitos griegos o cuando lees la Biblia, ni te percatás. ¿Por qué? Porque a ojos nuestros eso es un relato no histórico, sino un cuento que no tiene el sello de científicamente comprobado y por lo tanto es un cuento. Sí, exacto. Pero cuando empezás a cruzar la información, decís, che, pero los griegos hablaron de esto, los sumerios hablaron de esto, los hebreos hablaron de esto. Y si vos examinás otros mitos de otras culturas, ves exactamente lo mismo. A ver, hace 10.000 años atrás no existía el Internet. Por lo tanto, el aborigen de Australia, que te cuenta el mismo mito que el aborigen de México, o que hoy llamaríamos México, ¿no? Sí. O el de los griegos, es porque están contando una misma historia. No porque se la contaron los unos a los otros, sino porque fueron los protagonistas de ese suceso. Es como si hoy en día cayera un meteorito, sí. Y los diarios de todo el mundo publican que cayó un meteorito. Bueno, es porque hubo sucesos que se trasladaron como mitos. Ahora bien, la historia no concluye ahí con los Anunnakis, porque resulta que dentro del marco, además de modificar entonces al hombre, empiezan a pasar dos cosas a partir de ahí. Uno que es que dentro del marco evolutivo del ser humano que empieza a tomar conciencia, una de las primeras conciencias que empieza a tomar es que, che, acá me están usando. Sí, cierto. ¿No? Acá algo está pasando. Y por otro lado empieza a haber una división interna dentro de estos Anunnakis de, che, me parece que estuvo mal lo que hicimos. Okay. Y empieza un conflicto interno dentro de ellos entre los que se conoce como la lucha entre Enki y Enlil, que eran como las dos posturas, sí. De las cuales Enki, que es el científico que fue el que hizo esta intervención, y Enlil, que era el comandante militar, que eran hermanos, empieza este conflicto interno en donde Enki queda registrado como el protector de la humanidad, al igual que Prometeo, al igual que Lucifer, porque son distintos nombres de un mismo personaje, y empieza un conflicto interno entre los Anunnakis de esa raza que los empieza a llevar a una guerra civil.
Pero no solo eso. Porque en esta cuestión de encontrar nuevos lugares para extraer minerales una vez que se van agotando, rompen el pacto de no intervención entre las distintas razas extraterrestres que había y van a buscar minerales donde por acuerdo no tenían que hacerlo y empieza una guerra civil por un lado entre unos y a su vez contra otra de las razas que estaban ahí. Y ahí sucede una cuestión que es fundamental, y acá sí esto, yo sé que lo que voy a contar parece más de ciencia ficción, Sí. pero bueno, ya sabemos que toda ciencia ficción con el tiempo muestra su cara verdadera, digamos, ¿no? La realidad supera la ficción muchas veces. La realidad supera la ficción. Sí. Y lo que sucede aquí es lo siguiente. La tecnología que se usaba en aquel momento era tecnología genética. Las armas que se usaban en el momento eran genéticas, se activaban con la genética. Entonces, determinada arma solo la podía utilizar quien genéticamente la podía activar. Uh-huh. Y al ser humano se lo usa como parte de esa guerra, como soldado de esa guerra. Y se le da una activación genética para que pueda utilizar esas armas. Y ahí tenemos otras de las intervenciones, porque fueron varias intervenciones, no una sola, varias. Esta raza, que yo te estoy nombrando como estos Anunnakis que estaban en guerra civil y que conforman este conflicto entre ellos y con el humano, es lo que hoy conocemos como reptilianos. La otra raza, que es conocida como los Sakras, dentro de los mitos, por ejemplo, de los Andes, ¿sí? Era una raza que tenía una particularidad, y es que no podía estar expuesta a los rayos ultravioletas que conocemos hoy. Pero resulta que en aquel entonces en la atmósfera había una capa que hoy no existe, que era una capa de agua que filtraba los rayos ultravioletas y posibilitaban que haya un ambiente para que esa otra raza pudiese circular libremente. Entonces, estos Anunnakis reptilianos, sabiendo de eso, dicen, estamos en una guerra interna, estamos en guerra con los otros y además tenemos que seguir extrayendo los minerales. Nos vamos a simplificar la cosa y vamos a usar un arma de destrucción masiva. Como por ejemplo, digo, esta lógica es la misma que usó Estados Unidos con Japón, digo, o sea, sí. Digo. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Muy simple. Aquella otra raza no puede soportar los rayos ultravioletas y está protegida por la atmósfera de la capa de agua. Pues simple, destruyamos la capa de agua. Y eso es lo que se conoce como el diluvio. Wow. 40 días y 40 noches, según el mito, sí, lloviendo y lloviendo y lloviendo. ¿De dónde venía esa agua? De la capa atmosférica que rompieron, que destruyeron. Y al destruirla, empezaron a filtrarse los rayos ultravioletas del sol, y esa raza, que estaba, vuelvo a decirte, en desventaja frente a eso, no le quedó otra que huir los que pudieron, y acá te doy un dato para otro día, y esconderse bajo tierra los que pudieron. Los demás perecieron. No te olvides que, por ejemplo, hay muchas historias de las cuevas de los tallos, entre otras cosas, digo, ¿no? Digo, yo como siempre voy tirando también pequeñas la muy conocida isla, las Islas Salomón, también, donde se dice que se ocultan gigantes ahí. Y también hay muchos mitos de lugares donde hay, por ejemplo, yo diría que uno de los mitos también más conocidos para muchos puede ser el del mismo Pie Grande, quizás, que puede ser
una de esas, uno de esos resultados, pero no sé, tú dirás. Igual, como dijimos hace un rato, la realidad supera la ficción. Ya en este punto del relato te das cuenta que sí. Sí. Así que te diría que todo es válido, porque todo es un relato, y todo relato siempre tiene su parte de verdad. Exacto. Bueno, entonces, como te decía, empieza a suceder este conflicto entre estas razas extraterrestres que habitaban, donde, como veíamos, una directamente de un saque borra esta capa atmosférica, y es por eso que hay estudios que no son muy conocidos, obviamente, que en toda la zona de lo que es la Mesopotamia encuentran radioactividad. Y dicen, ¿de dónde? Bien, de aquellas épocas. Wow. Y es por eso que te hablaba de la Cueva de los Tallos, y en la Cueva de los Tallos se encuentran cuestiones que tienen que ver con la Mesopotamia, distintos símbolos y demás. Porque algo pasó entre estos dos polos del planeta. Todo lo que sería lo que conocemos como la zona de los Andes y la zona del Golfo Pérsico. Bien, algunos van a las cuevas, otros se tienen que ir, los que pueden, y el resto de ellos perece. Pero la cosa no quedó ahí, sino que el conflicto civil que había dentro de estos reptilianos entre Enki y Enlil continúa hasta que alguien agarra y dice, ¿saben qué, muchachos? Esto así no puede continuar. A esto me refiero con otro, a ver cómo llamarlo para que se entienda, es un consejo protector de esta parte del universo, okay, donde dice, gente, ustedes no son de ahí. Encima agarran y hacen una intervención genética sobre la raza que estaba acá. Destruyen parte del planeta y se pelean entre ustedes. Sí. ¿Saben qué? Sí. No. Y esto que te estoy contando es lo que se conoce como el juicio a Lucifer. Esta escena que te estoy contando es lo que se conoce como el juicio a Lucifer, de la cual, para quienes gusten investigar, lo van a encontrar. Wow. No en la Biblia, justamente, también, no, sí, hay para que le interese. Resumida. Claro, porque no te olvides que en la Biblia el juicio a Lucifer está cuando a Lucifer, que era un ángel igual a Dios, sí, que es el que incita al humano a ser como los dioses, es castigado y expulsado, según el mito que vemos en la Biblia, al infierno por haber hecho todo eso. Esa parte que vemos en la Biblia es una cuestión metafórica, así como lo veíamos antes con el tema de la intervención genética, que llega hasta nuestros días de ese relato. Sí. Pero lo que sucedió es lo que se llama el juicio a Lucifer. El juicio a Lucifer es, vuelvo a decirte, llevémoslo a tiempo de hoy, es como si de repente la ONU interviene sobre la OTAN y sobre Rusia para decirle, gente, basta. Sí, bueno, imagínense algo similar en aquellas épocas y un poquito más galáctico, digamos, ¿no? Sí. Y ahí se hace lo que se llama el juicio a Lucifer. Y de ese juicio a Lucifer, que es esto que te decía, enjuiciar por la intervención no permitida sobre un planeta, sobre una raza local, una guerra civil y una guerra entre razas, todo eso es de lo que estaban acusados. Se da el veredicto, lo vamos a simplificar, y dicen, gente, Enki, al que luego se lo conoce como Lucifer, Prometeo, etcétera, le dicen, ¿sabes qué? Vos no tendrías que haber hecho eso. Durante 10.000 años vas a estar silenciado.
expulsión de toda raza extraterrestre que hubiese en la Tierra y la prohibición durante 10.000 años de que cualquier raza pueda intervenir de manera directa con el ser humano. Wow. De eso es lo que se conoce el resultado del juicio a Lucifer. Y al principio estaba la pregunta, ¿y por qué ahora se está empezando a hablar de ciertos temas? Respuesta rápida, porque ya pasaron los 10.000 años. El diablo. Ah, caray. Él levantó la sanción que había, Híjole. producto de todo eso. Otro día, si querés, hacemos un video específicamente de todo esto, no hay problema. Sí. Pero acá tenemos una respuesta rápida que no vas a encontrar ni en el Congreso de los Estados Unidos, digamos, ¿no? De por qué ahora está pasando todo esto. ¿Por qué? Porque se cumplieron los 10.000 años. Es por eso que te decía que la ciencia toma 10.000 años como parte de la historia del humano. Porque lo toma a partir de que se establecen las condiciones actuales de vida en nuestro planeta. Por eso la ciencia toma 10.000 años de historia y no todo lo otro. Y todo lo otro forma parte de la prehistoria, lo cavernícola, los dinosaurios, la tierra hecha de fuego y no había nada. Sí, se brincan ese pedazote de evolución. Sí, porque si no habría que contar toda esta historia que estamos contando hoy. Y obviamente, te digo, cuando vos fíjate que lo que nosotros fuimos haciendo en esto es contar el relato científico, el relato de las razas madre y el relato de los Anunnakis, para entre los tres relatos, como te decía, integrarlos para llegar a un punto. Yo te decía que algo pasó. Vos me preguntabas, pero ¿quiere decir que en nosotros hay ciertos genes todavía que podríamos tal cosa? Yo te dije, la respuesta es sí, pero están desactivados. Sí. ¿Por qué? Porque parte del juicio a Lucifer fue la desactivación de ciertas cadenas genéticas en nosotros, producto de esa intervención. Y eso es lo que se conoce, todo esto es el punto que se conoce como el hundimiento de la Atlántida. O sea, esa guerra que te estoy contando es la que se conoce, llega a nosotros como el hundimiento de la Atlántida. Y parte de esa cuestión, de esa pena impuesta, como te decía, para el humano fue la desactivación de ciertas potenciales y ciertas cadenas genéticas propias de esas intervenciones que se produjeron. ¿Los podemos volver a conectar? ¿Es la pregunta? La respuesta es sí. Y para eso tenemos que usar el legado que nos dejaron los buenos dioses. El legado que nos dejó Enki, que más allá de que lo hayan castigado por haber hecho una intervención, esa intervención que hizo, la hizo con el afán de darle al ser humano la conciencia que no tenía. Esa conciencia que le permita al humano tener justamente ese despertar de conciencia del cual hoy muchas veces hablamos, ese camino de transformación personal. Y de ahí nace lo que hoy conocemos como hermetismo, lo que hoy conocemos como esa enseñanza iniciática, donde de lo que se trata es de retomar, de despertar en nosotros el fuego sagrado de los dioses. Es esa reconexión con toda esa sabiduría ancestral que está en nosotros, ¿sí? Pero que, vuelvo a decirte, por todos estos sucesos, quedó desactivada. Por eso, después de este relato, la invitación es pasar de lo que ubicamos al principio como científicamente comprobado, a hacer un cambio a mitológicamente comprobado. Y es que cuando distintas culturas de distintos tiempos, de distintas ubicaciones espaciales, temporales y demás, nos cuentan una misma historia, eso quiere decir
que nos están hablando de un mismo suceso. Y eso nos da la pauta de poder decir, ¿sabes qué? Eso es mitológicamente comprobado. Y es tan veraz como lo científicamente comprobado. Eso es importante entenderlo porque es lo que nos permite cambiar la concepción que nosotros tenemos de la realidad. Y no creer que solamente la realidad se produce por lo que el otro nos cuenta y eso es verdad. Y que un mito, es un relato que no tiene nada que ver. Recordarás, quizás cuando hicimos el encuentro de los sonidos primales, Sí. que una de las cosas que yo te decía es que nuestro psiquismo es un mito. Nuestro psiquismo es un conjunto de relatos que están circulando y que generan nuestra realidad. No un conjunto de ciencias. Y la ciencia es un relato. Y es tan válido como el mito del Génesis, como el mito de Titanes versus Olímpicos, que es la forma en que los griegos resumen esta batalla que yo te estaba contando, Titanes, Olímpicos, etcétera, con los hecatónquiros, que eran los que fueron a destruir todo, bueno, etcétera, y es tan válido como eso. Y dentro de esos mitos, lo que tengo como para ir hacia el cierre del relato de hoy, son algunos mitos con algunos datos concretos que nos muestran los vestigios de toda esta historia que hoy yo te estoy contando. Tenemos el Génesis en su capítulo 1, que lo voy leyendo porque esto, así te lo leo textual, ¿no? Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todo animal que se arrastre por el suelo. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Fíjate, lo más interesante de todo esto es como dice con claridad, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Parece una bobada, pero no habla en singular. Sí, exacto. No es, hagamos al hombre a mi imagen, según mi semejanza. Así es. Eso ya interroga todo el mito religioso de Dios. Y no por eso después la lucha de la religión hebrea y cristiana contra el politeísmo. De hecho, sí, los hebreos eran politeístas al puro principio. Exactamente. Bueno, en la misma Biblia también, el otro ejemplo de pluralidad lo vemos en la construcción de la Torre de Babel. Bajemos y confundamos sus lenguas. Ahí es donde la típica historia de cuando se crearon los idiomas, según lo que comprendemos. Y es curioso ver cómo se pinta a un dios en la misma Biblia, se pinta a muchos dioses, pues, que se les atribuye características que no son como tal, como por ejemplo, se dice que Dios todo lo sabe. Sin embargo, hay muchos capítulos en la Biblia en las que, por ejemplo, en el Génesis, el mismo Dios dice, en una parte dice, Adán, ¿dónde estás? Cuando se escondió porque le dio vergüenza. Si Dios lo sabe todo, debería saber dónde está Adán. Claro, esa parte se le pasó, ¿viste? Exacto. En otra parte más adelante, igual en el Pentateuco, se habla de que Dios dice, y pusieron reyes y príncipes en mi nombre sin mi permiso. O sea, si Dios todo lo sabe, debería saber ese tipo de cosas. Y ahí donde o sea, y son cosas que están en la misma Biblia. O sea, no es que lo estamos inventando. Y ahí es donde uno empieza ya con ese despertar y empieza a darse cuenta de un montón de cosas. Ahora una pregunta, Cristian, por ejemplo, el Mahabharata de la India, que también cuenta sobre estas historias de los dioses en el cielo que usaban armas y que viajaban en los vimanas, tiene que ver, me imagino, con esta guerra, porque esta guerra se hizo a nivel, digamos que planetario. O sea, esto no fue una guerra que fue centralizada en una sola área. Tal cual vos lo estás diciendo. Ahí es donde vuelvo a decirte que tenés, por un lado, como te decía, dioses olímpicos contra dioses titanes luchando, lo que vos estás nombrando de las Vimanas y del Mahabharata, o sea, nada que ver. Hindú,
Egipto, distinto tiempo, distintos momentos, mismo relato. Si vas al Medio Oriente, como hablábamos antes, también te encontrás con ello. No te olvides que inclusive hay ciertos relatos de que hablan de este robot gigante, ¿no? Que es el cuento de Gilgamesh. Sí. O sea, digo, está. Lo que pasa es que, uno, no hay mejor manera de esconder algo que a la vista de todos. Ese es el secreto número uno. Y dos, cuando vos a eso le das la categoría de relato, de cuento, de mito, lo escribieron gente prehistórica, o sea, le quitas el valor, pues bueno, queda como eso, digamos, ¿no? Es un relato de... Como no sabían cómo decir que caía el trueno, dijeron que había una nave espacial o decían que había una pirámide voladora, digamos, ¿no? Sí, Y la verdad era que poner en duda si es que no sabían diferenciar un trueno de otras cosas, ¿no? Pero esto es lo que pasa. No hay mejor manera de esconder algo que ponerlo a la vista de todos y sobre todo de tratar de lo que hoy en las redes sociales se conoce, ¿no? De hacerle un hate al relato para descalificarlo. Aquí es donde entra don Cristian, lo que muchos conocen como primado negativo, que muy bien lo explica. Hay un canal genial, que es el canal de mi amigo Enrique, exponiendo la verdad, que básicamente el primado negativo es presentarte la verdad bajo argumentos de ficción, de drama o de comedia para generar cierto rechazo para cuando se te presente esa verdadera verdad, valga la redundancia. Entonces te presentan este tipo de cosas en películas, en obras, en series, y después cuando estamos hablando tú y yo en serio de esto, la gente, por un proceso cognitivo, va a decir, no, esto lo rechazo porque lo vi en una película y para mí es algo que me causa o gracia, o me causa drama, o me causa tristeza, pero es eso, es algo es meramente ficción. Y para eso la mejor serie que hay para entender gran parte de lo que hablamos acá se llama Stargate SG-1. Para quienes la conocen, el Comando Stargate, una serie de allá de los 90, y entenderán de lo que les hablo, esos que viajaban por los portales. Sí. Y que tenían que luchar justamente contra la raza, una de las razas que eran justamente, ¿no?, los reptilianos. Pero bueno, al que le interese que lo busque porque está bueno, pero es tal cual vos lo decís, o sea, la mejor manera de hacerle el hate a algo es asociarlo con otra cosa, ¿no? O sea, tal cosa es ficción, tal cosa es un cuento de hadas, tal cosa es un mito y tal cosa es verdad, ¿no? Exacto. Y obviamente, si vos crees en eso, sos y si crees en aquello otro, sos Y así es que se va armando toda la ingeniería social para que vos, aun teniendo frente a tus ojos la verdad, no la veas. Exacto. Así de simple. Así de simple, y ahí es donde vamos creando también, hace poco hablé sobre la resonancia mórfica, un tema súper interesante, en el cual básicamente es casi que lo mismo, es parecido a lo que sería el inconsciente colectivo, solo que la resonancia mórfica es como ese aspecto en el que un grupo de seres humanos o un grupo de gente desbloquea, así es como yo lo veo, desbloquea cierta creencia o cierto pensamiento, el cual se va propagando. Lo mismo pasó con la religión, lo mismo pasa con estas olas de pensamiento, izquierda, derecha, todo este tipo de cosas. Y aquí es donde también cabe otra vez esta mitología que no llegamos a comprender, porque la resonancia mórfica que nos han querido inculcar por medio de procesos cognitivos es de rechazo, es de esto no es cierto, o te lo pongo en una película para que lo veas bien bonito, pero no lo creas. Y es increíble cómo conocen los procesos cognitivos de nuestra mente, nuestra psique, y nos hacen creer estas cosas. Cristian, entonces una pregunta. Sí. Ya pasaron los 10,000 años, me estás diciendo. Así es. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue?
sigue el momento donde tenemos que crear una nueva humanidad. Eso es lo que sigue. Estamos en tiempos de apocalipsis. Eso es lo que sigue. Y por lo tanto, después del apocalipsis, pasan dos cosas. ¿Qué es el apocalipsis? Un juicio. Un juicio en donde se determina quién es el justo para avanzar a la siguiente etapa o quién es el injusto y queda, ¿no? A los infiernos. Un mito como el apocalipsis que lo que nos muestra, es el mismo mito que el juicio, ¿no? De los griegos, donde dice tu corazón tiene que pesar menos que una pluma para poder acceder. Bueno, eso estamos ahora, en ese juicio. Yo todos los años hago un video donde cuento, antes que concluya el año actual, cuáles van a ser las energías del año siguiente y le pongo un título. Cuando hace un año atrás hice el video para este año, lo ubiqué 2023 crisis o crash. 2023 crisis o crash. Y ahí en el video detallo por qué crisis, qué crash y qué pasa. Y ya justamente en estos días, en el marco de las actividades que brindo en New Humanist School, le estaba comentando a las personas que participan de las actividades, les digo, y ya les cuento desde ahora para que se preparen, el título del 2024, que llegado el momento, si gustás, hacemos otro encuentro para desarrollar con más claridad las predicciones que conllevan el título que te voy a decir ahora, pero bueno, también te lo cuento acá, 2024, año del Génesis. Wow. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bien, el 2024, año del Génesis. ¿Por qué? Porque somos la cuarta raza, la cuarta subraza raíz, y tenemos que abrir esa nueva línea de tiempo hacia lo que viene, y como lo dice el Apocalipsis, pasan un montón de cosas en el cielo. Híjole. Qué increíble. Qué increíble. No, y mira qué curioso ahora que me decías Apocalipsis. Hay que acordarse que Apocalipsis significa revelación. Es algo que se revela. Algo que estaba oculto, que ahora pasa a conocimiento, y ese conocimiento genera una apertura de conciencia. Ahora todo empieza a tener más sentido. Hay cosas que no las desarrollo, como digo, voy poniendo las miguitas sobre el camino como Hansel y Gretel, para el que guste tomarlas y para abrir temas para otros encuentros, sí. Pero por eso hoy estamos hablando de esto. Exacto. Por eso estamos hablando del origen oculto del ser humano. Así es. Porque lo que viene, lo que viene. Permitime contarte rápidamente un datito más para entender esto que hablábamos, ¿no? De cómo todo se oculta a la vista. Sí. Yo te nombraba el tema de la manipulación genética contada por Adán y Eva. Sí. Te voy a leer tal cual como lo dice en la Biblia y que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, lo anestesió. Ajá. Y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado el hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Digo, la verdad más claro, o sea, no vas a encontrar un paper científico de clonación. Sí. Pero exacto. Esto se llama clonar. O sea, esto se llama clonar. Exacto. Y vuelvo a decirte, para el que guste, si quiere investigar por su cuenta más mitos que cuentan todo esto que estamos hablando, tenés los distintos nombres de Lucifer o de Enki. Por eso tenés a Enki, tenés a Thor, tenés a Prometeo, tenés a Lucifer, todos distintos, a Quetzalcóatl, todos distintos nombres según la cultura de la misma, del mismo mito. Sí. Y todos estos, casualmente, lo que vas a encontrar en común es que son conocidos como los dioses barbados. No se olviden que casualmente, por ejemplo, para este Viracocha, que el que hablábamos antes, es el que se conoce, es lo que decíamos, ¿no? Es el dios que representa a una de estas razas
No te olvides que está en la zona de, como decíamos, de los Andes, donde por genética vos buscás y la gente es lampiña. Sí, cierto. Y Viracocha es un dios con barba. No te olvides cómo se lo representa a Dios. Un señor mayor con barba. Sí, es cierto. ¿De dónde salió eso? Uno diría, ¿y por qué? Sí. Si mirás los escritos o las representaciones sumerias, lo que vas a ver es que lo que más resalta es la barba. Sí, es Si mirás la fisonomía que se le dio a Cristo, ¿cuál es? La barba. O sea, como ves, algo pasa, era una característica de esa barba que tenía que ver con estos dioses, que no eran dioses, sino extraterrestres, pero que tenían este tema de la barba, como por ejemplo algunos se los representa con alas, después se los llamas ángeles, pero si vos mirás, hablas de Lucifer, es un ángel, mirás los antiguos monumentos sumerios y ves que tienen esas alas, mirá los dioses egipcios y varias son mezclas de animales dentro de los cuales tienen alas. De hecho, sí, ahora que me decís eso también hay algo que usa que nunca lo he comprendido y le puedo ir tomando similitud, que muchas estatuas o pinturas egipcias tienen algo aquí en la barbilla, que es como, no sé cómo decirlo, es como un pequeño gancho. Voy a estar poniendo una imagen de eso, porque sí, puede ser representante de eso. Por eso, son los vestigios que nos quedan para entenderlo. Y te digo, a partir de ahí, ¿no? Esto que te decía es que viene ese fuego sagrado en nosotros para despertarlo, y es lo que se traduce, ¿no? Como este legado que nos hace Prometeo con el fuego sagrado, o el de Lucifer con esta invitación a ser igual a los dioses, que ahora te lo nombro, otro día lo hablamos con más claridad, que son distintos mapas que se conocen como mapas ancestrales, mapas antiguos, en donde está esta información de cómo conectar con ese despertar de nuestra conciencia y generar esa conexión nuevamente con esas con esos pares genéticos que quedaron desconectados, como hablamos, producto de ese veredicto, de ese juicio planetario. Tenés los mapas Hopis, buscalos vos y los buscan, el calendario azteca, el zodiaco de Déndera, tenés el árbol de la vida, tenés la roca de Gendaya, tenés el árbol de la vida sumerio, tenés la roca de Naranzín, tenés los mapas incas. Todos esos mapas, todos esos que te estoy nombrando, son los mapas del tesoro. No te olvides, en la antigüedad había un tesoro, se escondía y se hacía un mapa para encontrarlo. Bien, esa conexión con nuestra divinidad, con esas partes que nos transforman en semidioses, como nos cuentan los mitos, lo encontrás en estos mapas que te estaba contando, en el estudio de estos mapas que te estoy contando, que es parte de lo que desde mí voy haciendo en los videos, en las actividades que hago en la escuela, o sea, aprender a tomar conexión con toda esta información para que despiertes tu conciencia y te transformes en parte de esta nueva humanidad, de esta semilla de humanidad. Porque lo que no hay que olvidarse es que la Tierra como tal, que es otro de los protagonistas de este mito, también es una entidad. Se lo conoce como Gaia. Y no te olvides que nosotros estamos deprestados sobre la Tierra. Y la Tierra también tiene que decidir, por así decirlo, si renueva o no con nosotros el contrato de alquiler luego de pasados estos 10.000 años. Wow. Como ves, mucha info y sobre todo, abriendo un montón de senderos que si a los meridianos les interesa y les gusta, pues bueno, ahí nos lo dirán, nos lo harán saber y nosotros iremos comentando eso. Exactamente. No, sí, para ir cerrando, pues sí, que la gente decida si quiere una segunda parte de esta entrevista, porque obviamente la información que se ha compartido es muy esclarecedora. Hay mucha luz, hay muchas cosas que van a hacer clic en la mente de muchos, estoy seguro, así como estas 2 horas que llevamos han hecho clic en un montón de cosas para mí. 2 horas, ya. Sí, imagínate. Resumir toda la historia.
toda la historia humana en 2 horas, bueno, no está tan mal. Es demasiado y sí, me gustaría saber en los comentarios y obviamente invitar a todos a que busquen a Christian, el New Humanity School, tanto en YouTube como en Instagram, también como en TikTok, ¿verdad? También. Bien, andamos tiktokeando. Imagínate. Voy a estar dejando los links de todas maneras aquí abajo. Aquí abajo voy a estar dejando los links para que todos se inscriban. Las charlas que tiene Christian son súper emocionantes. Son llenísimas de información. Te despiertan la mente. Es impresionante, la verdad. Yo desde la primera vez que escuché a Christian en un video del año 2014, una cosa así. Yo quedé súper sorprendido de todo el conocimiento que maneja. Y ahí fue donde ya hicimos aquel video del sistema REN, que de hecho también lo pueden ir a buscar, sonidos primales de manifestación. Y para ir cerrando, Cristian, algunas últimas palabras. Ya, lo que podemos decir ahora como las palabras para tomarlas y para que cada uno hagamos eco de todo esto, es que así como vimos hoy que hay una historia oculta del ser humano, hay una historia oculta de nosotros mismos. Y que si queremos conectar con lo mejor de nosotros, también hay que desentrañarla para despertar, y sobre todo en estos tiempos tan importantes que, como te decía, son estos tiempos apocalípticos y de Génesis. La invitación es a que aprendamos a tomar una neutralidad sobre los temas para no partir de un juicio previo. Ser neutrales frente a algo nos da la capacidad de recibir información y que no quede cercenada por un juicio preconcebido, de preconceptos, que automáticamente ya discierne qué es verdad o qué no. Y lo único que hace eso es que tu mundo se achique en vez de que se expanda. De mi parte, Carlos, muchísimas gracias, vuelvo a decirte, por abrir este espacio para que durante estas casi 2 horas estemos, o más de 2 horas, hablando de este tema. Un gran saludo a los meridianos que nos están acompañando hoy, y ojalá realmente te aporte, te sea de utilidad, pero sobre todo que uses todo esto no solamente como un saber, sino como un motor, como un motivador. Ahora, no para solamente saber o descubrir la historia oculta del ser humano, sino para descubrir tu propia historia oculta. Así es. Excelente manera de cerrar, don Cristian. Muchísimas gracias de todo corazón, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo muy pronto para hacer una segunda parte si así la gente lo quiere. Así que por ahora, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Se les quiere montones y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.